Evangelio de Juan, capítulo 5, la curación en el estanque de Betesda. Juan 5:1. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Había 7 fiestas que celebraban los judíos en el año. La Pascua, que es que Dios comienza el calendario de fiestas con la Pascua en Levítico 23 del 4 al 5. La fiesta comienza al ponerse el sol en el día 14 del primer mes, Nisan, y dura 8 días. La Pascua también, conocida como Pesaj, celebra la redención de los hebreos de la esclavitud en Egipto con la ayuda de Dios y cómo el ángel de la muerte pasó de largo y no mató a los primogénitos del que había marcado el dintel de sus puertas con la sangre del cordero sacrificado. Este fue el día en que Jesús murió en el Calvario. Se celebra entre marzo y abril todos los años. La segunda son los panes sin levadura, o Hag HaMotzi. Cae el día posterior a la Pascua, como se indica en Levítico 23 del 6 al 8. Esta fiesta conmemora la salida de Egipto, en la que no pudieron esperar a que el pan creciera. La fiesta de las primicias, o Yom HaBikurim, celebra la cosecha a los 16 días de Nisan, como se indica en Levítico 23 del 9 al 14. Las primicias comienzan con el conteo del Omer durante 49 días, que fue el tiempo que le tomó a los hebreos salir de Egipto y llegar al monte Sinaí. Este fue el día en que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Otra fiesta judía, la fiesta de las semanas, conocida como Shavuot o Pentecostés, se produce 50 días después de las primicias, de acuerdo a Levítico 23 del 15 al 21, que celebra el regalo de Dios de la Torá, o ley de los judíos, y su pacto con Dios. Esto es lo que hoy conocemos como el Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la Pascua. La fiesta de las trompetas, conocida como Yom Teruah, cae en el primer día del 7º mes de Tisri, según Levítico 23 del 23 al 25, celebrada como Rosh Hashanah, el año nuevo judío. La fiesta celebra la creación de los seres humanos. Los judíos celebran con alimentos dulces y bendiciones. La fiesta dura 2 días y los creyentes judíos recuerdan este día como aquel en el que la humanidad es juzgada de acuerdo a lo que ha ocurrido en el último año. Durante la semana siguiente, los judíos se involucran en actos de caridad, entrega de ofrendas y oraciones de perdón que influencien el día del juicio final en el Yom Kippur. Está la número 6, la fiesta de la expiación o Yom Kippur. Se celebra el 10 de Tisri y es el día del juicio final para los eventos del año. Levítico 23 del 26 al 32. Lo decretó como un día de ayuno y oración. El sonido de la trompeta, shofar, indica la finalización del día y determina que la gente puede comer. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, escrita en Levítico 23 del 33 al 43 como Sukkot, se produce el día 15 de Tisri. Los hebreos construyen refugios temporales con cabinas para recordar de los 40 años atravesados en el desierto. Todos los pecados se han expiado y todos están felices. Juan 5:2. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Jerusalén tenía 12 puertas que permitían la entrada a la ciudad. La puerta de las ovejas fue la primera puerta que en tiempos de Nehemías el pueblo reedificó. Tiene un significado espiritual de que nos habla de ser formados, capacitados y marcados. Nehemías 3:1. El estanque de Betesda significa en el idioma arameo Betesda, que significa casa de gracia. Así que en la casa de gracia fue que alguien fue sanado. 5:3. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos
que esperaban el movimiento del agua. Estas personas estaban aquí porque deseaban un milagro de parte de Dios. Juan 5:4. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Dios mandaba un ángel que agitaba las aguas y el primero que entrara al estanque quedaba sanado de su enfermedad. 5:5. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre había estado por 38 años esperando ser sanado. ¡Wow! 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? Jesús se compadece del hombre y va donde él y le pregunta que si le gustaría ser sanado de su enfermedad. Juan 5:7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Como no podía caminar, no había podido llegar a tiempo y entrar en el agua cuando se veían las burbujas al ángel mover las aguas. Qué mucha fe y perseverancia tuvo este hombre. Creo que la mayoría de nosotros hubiera ido de allí al ver que no podía competir con las demás personas. Juan 5:8. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Jesús solo quiere saber si tú quieres en verdad lo que le pides para dártelo. Debes entender que muchas veces esperamos los milagros de Dios de una forma en específica, y si no es así como creemos, no creemos. Pero Jesús obra de manera particular con cada uno de nosotros. Juan 5:9. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. No tenemos que esperar tanto para recibir un milagro de Dios. Solo debemos creer en Él y hacer lo que nos manda. Los días de reposo las personas no podían trabajar. Se debía dedicar el día para orar o ayunar. Pero Dios, rompiendo toda costumbre o tradición, lo sana para demostrarles a todos que Él es el Señor del sábado. Juan 5:10. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. El cargar la camilla era como estar haciendo un trabajo y estaban criticando al hombre por hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Juan 5:11. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Él se defiende diciendo que el que lo sanó le dijo que se levantara y llevara su lecho fuera de allí. Ya no era necesario que permaneciera en ese lugar esperando el milagro que Jesús le hizo. Juan 5:12. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Los judíos curiosos le preguntan quién es el hombre que le había dado esa orden en contra de la costumbre que ellos guardaban, probablemente para criticarlo y condenarlo. 5:13. Pero él que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Juan nos menciona que Jesús se fue del lugar tan pronto como él salió caminando. Se fue entre la multitud que debió estar maravillada con el milagro. Había mucha gente en la ciudad, porque en las fiestas solemnes todos los hombres y a veces toda su familia iban a visitar a Jerusalén para adorar a Dios. 5:14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús lo encuentra en el templo, parece que fue a dar gracias por su salud, y le dice que no pecara más, porque si no algo mayor de lo que vivió por los 38 años le vendría. Aquí vemos que la causa de su enfermedad fue una acción pecaminosa que hizo. Sembramos lo que cosechamos en la vida. Nuestras acciones nos persiguen y las consecuencias de ellas también. Juan 5:15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado.
Cuando el hombre se va de la presencia de Jesús, va donde las personas que lo habían estado cuestionando a decirle que había sido Jesús el que lo sanó. Juan 5:16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los judíos eran tan legalistas que en vez de alegrarse porque Jesús lo había sanado, querían criticarlo. Juan 5:17. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos sabían que si una persona decía que Dios era su Padre era porque tenía que ser Dios, y como ellos no aceptaron el ministerio de Jesús, querían matarlo, porque consideraban que era un mentiroso y sacrílego. Aquí vemos que Juan demuestra una vez más a Jesús como Dios, porque si no, ¿para qué lo quisieran matar los judíos? Juan 5:19. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús se declara nuevamente Hijo de Dios, y que hace la voluntad de Dios su Padre, también dando gloria a Dios y no atribuyéndose nada a su persona. Esto nos muestra la humildad de Jesucristo, y vemos que Él da la gloria a su Padre y no a sí mismo. También dice que Él hace lo que ve hacer al Padre, dándonos a entender que tenía una misión que realizar. Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan: separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que hacemos le debemos dar gracias a Dios y gloria. Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Dios nos ama, y si le obedecemos más todavía, debemos tener y fomentar una relación con Dios como Jesús la tenía con el Padre, que lo oía en cada momento de su vida. Dios quiere darse a conocer por sus hijos. Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Jesús muestra con estas palabras que tiene poder para sanar igualmente que su Padre, no solamente una enfermedad, sino revivir muertos. Juan 5:22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Las personas serán juzgadas en el juicio final si han aceptado a Jesús o lo han rechazado en sus vidas. Pero vemos que en la Biblia dice, en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Jesús no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es paciente con el ser humano. 5:23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si no honras o crees que Jesús es Dios y que solo en Él hay salvación, es como si no honraras al Padre que le dio la encomienda a Jesús de venir a la tierra, encarnarse y traernos salvación. Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Si oyes en verdad a Jesús y le crees, estás creyendo en el Padre también. Si crees en Jesús, tendrás vida eterna, y no pasarás por el juicio final, sino que entrarás directamente al cielo. Para los que creen en Jesús no hay condenación, porque el juicio final solo es para demostrarles a las personas que no tienen salvación, porque no aparecen en el libro de la vida, y no aparecen porque no han creído en Jesús. Juan 5:25. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán.
Según 1 Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Jesús, cuando venga por la iglesia, hará que resuciten todos los que lo aceptaron como su Salvador. Y luego, en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Aquí Juan el apóstol nos muestra la deidad de Jesucristo, que tiene el poder para resucitar a todos los muertos que lo han aceptado y arrebatar de la tierra a sus santos. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Es importante este hecho. Dios tiene vida en sí mismo, o sea, el Zoé de Dios. Es una vida eterna, gloriosa, maravillosa y llena de gozo. Esta misma vida, Zoé, tiene Jesús, así que Jesús es eterno como su Padre. Si hubiese sido creado por Dios, no diría Juan que Jesús tiene la misma vida que Dios. En el mundo existe el concepto de existir, como existe una piedra, vida vegetal como las plantas que dan flores y frutos, vida animal como los patos y patitos, la vida humana, ¿verdad? Bio, como la humanidad, y por último vida eterna o Zoé, es la vida infinita de Dios y gloriosa, llena de paz y alegría. 5:27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Dios le da la autoridad que Él tiene a Jesús, y solo Él puede juzgar al hombre, porque Él fue hombre también. 5:28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesús nos habla de la resurrección final, cuando todos los justos resuciten y los injustos. 5:29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Jesús menciona que los justos son los que resucitan primero, y esto se divide en dos etapas. En el rapto de la iglesia resucitan los muertos en Cristo, todas las personas que han aceptado a Jesús desde Cristo hasta que Él venga a buscar a la iglesia. Luego ocurre la tribulación, donde Jesús vuelve a trabajar con Israel. Y al final de la tribulación entonces viene Jesús visiblemente y resucita a los santos del Antiguo Testamento y los que murieron en la tribulación. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Textos de la resurrección. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Los muertos que resucitan luego del milenio son condenados por no aparecer en el libro de la vida. Otros textos de la resurrección. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros o rollos fueron abiertos. Otro libro, rollo, fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, en los rollos, según sus obras. El mal entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, la región de los muertos, entregaron a los muertos que estaban en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así que la iglesia de Cristo está esperando por el arrebatamiento para ser trasladada en las nubes con Cristo. Israel está esperando a que su Mesías venga al final de la tribulación para ser resucitado. Y los muertos no salvados están esperando al trono blanco luego del milenio para ser juzgados y ser hallados faltos y culpables de no haber aceptado a Jesucristo y ser arrojados al infierno junto con Satanás y sus ángeles. Estemos preparados para la venida inminente de Jesucristo.